Bienvenidos a Verbo y Vida, el podcast oficial de Verbo SoCal, Iglesia Cristiana, aquí en el sur de California. Somos una iglesia de ministerios Verbo con la misión de ir y hacer discípulos. Nuestra visión es ayudar a las familias jóvenes a unirse en la búsqueda del carácter de Jesús y, a medida que se renuevan sus vidas, a difundir el Evangelio y mostrar misericordia a nuestra comunidad. Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto podernos ver. Bueno, puedo ver a Anthony, poder ver a todos sus nombres y saber que están conectados y que estamos en un mismo sentir. Sabemos de que es un tiempo muy bonito que hemos pasado de Acción de Gracias. Por cierto que no estuve presente el domingo pasado, pero estuve viendo a cada uno de ustedes participar y la verdad que me llenó de alegría ver a cada uno de ustedes compartiendo sus testimonios. Y la verdad es que yo creo que los vamos a tener que ya poner a cada uno de ustedes en la lista de predicadores porque todos predican muy bien, todos hablan muy bien. Y ya les tocaría, creo, poder compartir un domingo. Así que la verdad que fue muy grato, de mucha bendición verlos a todos, o escuchar sus testimonios y ver lo que Dios ha hecho en sus vidas. La verdad me gozo con ustedes, nos gozamos con ustedes y le damos gracias a Dios por ser Él tan bueno y tan fiel. Eh, Hoy tengo la bendición de traer el tema y siempre es un privilegio, una gran responsabilidad, como les digo siempre, y solo le puedo decir a Dios gracias por eso. Y yo quiero que me acompañen orando. Vamos a pedir al Señor que bendiga este tiempo y que sea Él el que hable en nuestras vidas. Así que ahí donde están, les voy a pedir que me acompañen orando. Señor, gracias te damos por esta tarde, bueno, por esta mañana. Gracias porque nos permites reunirnos de esta forma, poder compartir juntos, poder estar nosotros todos en un mismo sentir y, y juntarnos para poder glorificar tu nombre. Señor, en este momento yo te pido que vengas tú a hablarnos, que puedas usarme a mí, Señor, que yo pueda ser un instrumento en tus manos, que no sea un estorbo, Señor, que sean tus pensamientos, no mis pensamientos, y que lo que aprendamos hoy lo podamos atesorar en nuestros corazones y poderlo poner en práctica. Gracias, Dios, por ser nuestro Dios, nuestro Señor, y gracias por este tiempo. Preparamos para recibir de ti. Es un privilegio para mí, Señor, poder transmitir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Y hemos estado, hemos estado hablando acerca del tema o de la serie Experimentando Vida Nueva, como lo pueden ver en su pantalla. Y experimentando nueva vida o vida nueva eh, han sido temas donde hemos aprendido regalos que Dios nos ha dado o que Dios nos da. Y algo que decía Estuardo la semana pasada, que eh, a veces nos dan regalos y no todos nos gustan, ¿verdad? Pero podemos tener la seguridad que los regalos que nos da Dios, esos regalos son perfectos. Y esos regalos son los mejores que nos puede dar. Así que nosotros hemos aprendido ya 8 de esos regalos, que uno fue el perdón, 2 es la relación, 3 el ánimo, 4 la escritura, 5 la ayuda, 6 la individualidad. Hace 2 semanas, Brandon estuvo hablando de la familia, que fue un tema excelente, como él lo pudo presentar, y el ministerio o servir, que fue lo que habló Estuardo hace 2 semanas, perdón, y fue también de mucha bendición. Así que estamos aprendiendo de estos regalos que Dios nos da. Y, y yo te animo a que puedas estudiarlos, puedas aprender más de ellos y puedas crecer en lo que estamos aprendiendo. Hoy nos toca el regalo número 9. Y este regalo número 9, eh, como ustedes pueden ver en su pantalla, dice reconocimiento. Pero más que todo se enfoca en la parte de abajo donde dice siendo bautizados. Así que
el regalo número 9 de los 10 que vamos a estar aprendiendo, y es el reconocimiento, siendo bautizados. Y hoy vamos a hablar de eso, del bautismo. Y tal vez lo hemos hablado antes, lo hemos escuchado antes, lo hemos aprendido, pero este es un regalo que Dios nos da porque es un reconocimiento. El ser bautizados es el nosotros reconocerlo a Él también como nuestro Señor, nuestro Salvador. Y vamos a hablar de eso, de el bautismo. Así que vamos a empezar hablando qué es el bautismo. Ahí como lo ven en su pantalla. ¿Qué es el bautismo? Y esta parte del bautismo es importante entenderla porque la necesitamos aplicar en nuestra vida. Muchas veces eh, no entendemos con claridad lo que es el bautismo y hay personas que no se quieren bautizar o no saben si bautizarse, pero más que todo es, creo yo, es porque no tenemos el entendimiento de lo que eso es. Mi deseo hoy es que cuando lo podamos aprender, si no te has bautizado, que en tu corazón pueda estar ese deseo de hacerlo. Y si ya lo hiciste, que puedas tener el entendimiento de por qué lo hiciste, ¿verdad? ¿Qué es lo que significó? Y que se lo pueda transmitir a otros, porque eso es lo que queremos hacer, ir discipulando a más personas. Así que, ¿qué es el bautismo? Y vamos a empezar diciendo que es un acto externo de un cambio interno. Un acto externo de un cambio externo. Eh, Básicamente, lo que eso significa es que nosotros expresamos físicamente lo que ha sucedido dentro de nosotros, ese cambio interno que ha pasado. Cuando nosotros recibimos al Señor, nosotros lo confesamos, hablamos, decimos y lo creemos, ¿verdad? Y muchas veces hasta podemos decir, bueno, yo lo pienso, lo siento en mí o lo creo adentro de mí, Dios lo sabe. Y, y eso es internamente, pero el bautismo es un acto externo, o sea, físicamente tú lo estás declarando. Fíjense que en nuestros tiempos o en nuestro país o nuestros países, eh, debido a que no hay una persecución hacia el cristianismo, el bautismo es un acto bonito que vamos a hacerlo entendiendo que es un paso de fe y de obediencia. Más sin embargo, en países donde hay persecución, recuérdense que lo que estamos hablando, el bautismo es un acto externo de un cambio interno. Externamente estoy declarando lo que yo he creído internamente. Entonces, estas personas en otros países, como les digo, donde hay persecución, estas personas al bautizarse están declarando físicamente con testigos de que ellos creen en Jesús y que son seguidores de Cristo. Y en ese momento, hay países donde de una vez los sacan de la sociedad o los hacen los más bajos de la sociedad o los empiezan a seguir porque dicen, estos son seguidores de Jesús. Y eso es realmente lo que es el bautismo. Cuando nosotros decimos, Señor, yo ya lo creo, pero hoy yo le expreso a toda la gente que está alrededor mío que tú eres mi Señor. Hoy le voy a expresar con testigos a todos que lo que ha sucedido en mí no es solamente palabra, es físico. No es solo palabra, sino que ahora con físicamente yo lo voy a expresar. Entonces, es un acto externo de un cambio interno. Y no, como les digo, se convierte en que ya no solo son palabras, ¿verdad? Realmente estoy demostrando físicamente lo que soy. Hay un versículo en 2 Corintios 5:17 que dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y de eso es lo que estamos hablando, de este cambio interno, porque dice, eh, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esas como ya pasaron, hoy ahora lo estoy declarando en el bautismo. Hey, todo esto ha sucedido en mí y ahora yo quiero demostrárselos físicamente. Yo quiero que ustedes, los que están alrededor mío, viéndome cómo me bautizo, sean testigos de lo que yo estoy creyendo. ¿Qué es el bautismo? También es un acto de obediencia. Si ustedes que están tomando notas, escriben así: un acto de obediencia. Y yo estaba buscando la palabra correcta, pero no sé si es redundante, pero
este es un acto de obediencia voluntario. Y déjeme expresar por qué digo voluntario, o sea, sin ser forzado, ¿verdad? No es como yo que yo agarro a uno y lo bautizo, le digo, métete y lo meto al agua, ¿verdad? Y a ver si, y ya estás bautizado. No, no, este es un acto consciente, o sea, una obediencia consciente, es una decisión personal. Y, y es ahí, con un paréntesis rapidito, es por eso que nosotros no bautizamos a niños, a bebés, a niños muy pequeños, porque creemos de que tiene que haber una decisión, tiene que ser una decisión personal, tiene que haber una obediencia voluntaria. Y cuando son bebés, obviamente no pueden tomar esas decisiones. Entonces, por eso es que preferimos que hayan a una edad donde ya tengan ese entendimiento. Y como les digo, es un, es un, es un acto de obediencia sin ser forzado. ¿Y qué podemos hablar de eso? Un ejemplo que yo les podría dar es como un hijo cuando la mamá le dice, mira, quiero que hagas tu cama. Eh, el niño puede hacer la cama porque lo mandan, porque si no lo van a regañar, porque si no lo van a castigar, no le van a pegar o a cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces lo hace. Pero imagínense que la mamá sale de la casa, el hijo se levanta, él solito hace su cama, la prepara y lo hace bien. Y cuando llega la mamá dice, wow, está hecha tu cama, has sido obediente. Este es un acto de obediencia voluntario. Y esto es lo que es el bautismo, es un acto de obediencia voluntario. En Mateo 28 del 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí nos está hablando de un mandato, ¿verdad? Por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. O sea, que demos ese paso de bautizar. Por eso es que yo les decía de discipular. Y nosotros en Verbo también creemos y aplicamos estos versículos que cuando nosotros bautizamos, bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo hacemos de esta manera basados en estos versículos. Entonces, cuando nosotros bautizamos a alguien, usted va a ver que siempre vamos a decir eso. Los bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un acto de obediencia. Un acto de obediencia no solo de nosotros, lo que los estamos ejecutando, sino que es un acto de obediencia de la persona que lo está haciendo, porque como les decía antes, está diciéndole al mundo físicamente lo que han creído internamente. Y también es el que es el bautismo, también es una figura de la muerte y resurrección de Jesús. Una figura de la muerte y de la resurrección de Jesús. Entonces, eh, se anotan este punto, que es el tercer punto. Les doy unos segunditos. Una figura de la muerte y resurrección de Jesús, porque quiero que leamos un versículo, que es Romanos 6:4. Y dice así, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y este versículo es ideal, ¿vale? Genial, excelente, porque nos somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Lo que estamos, y después dice también resucitando por la gloria del Padre. Pero fíjense que aquí, si usted se da cuenta, dice porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces, el bautismo significa eso. Cuando nosotros nos bautizan y eh, nos meten al agua, esa es la parte donde estamos muriendo con Cristo y cuando estamos siendo levantados, estamos juntamente resucitando con Él. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Es que este versículo que habla es que nos estamos identificando con Jesús. Nos estamos identificando en su muerte y nos estamos identificando en su resurrección. Cuando yo te digo de identificar, es cuando tú estás diciendo, hey, yo estoy haciendo esto físicamente porque junto con Él estoy muriendo y junto con Él estoy resucitando. Me estoy identificando. Identificarse. Fíjense que hace unos años atrás, mi compañera de trabajo que tenía, se murió su mamá. Y me acuerdo que llegó otra compañera y le dijo,
mira, siento mucho lo que has, puedo sentir lo que estás pasando. Y ella le preguntó, ¿tu mamá vive todavía? Y ella le dice, no, sí, mi mamá todavía vive. Entonces le dice a la que se le murió la mamá, le dijo, no, creo que no te puedes identificar por completo conmigo, porque no has pasado ese momento difícil. Luego llega el que era mi jefe con ella misma y le dice, lo siento mucho y realmente lo siento mucho. Y le hace la misma pregunta y su mamá ya falleció. Y él le dice, sí, mi mamá falleció. Y ella le dice, usted me comprende. Usted se puede identificar completamente conmigo porque usted sabe lo que eso es, identificarse. Entonces, cuando nosotros nos estamos bautizando, nos estamos identificando con Jesús en su muerte y en su resurrección. Por eso es que es tan importante el bautismo. Y esos tres puntos eran los del bautismo. Ahora, el bautismo, obviamente, eh, es, es nosotros identificarnos con Cristo. Y por eso es que vamos a hablar el bautismo en el Nuevo Testamento. Eh, como sabemos, el Nuevo Testamento cuando nace Jesús. Juan el Bautista bautizaba y es el que bautiza a Jesús, si ustedes se acuerdan de esa parte. Pero aquí quiero hablarles de cómo la Biblia se enfoca en el bautismo en el Nuevo Testamento y cómo pone tanta prioridad. Y en el libro de Hechos, eh, vamos a leer Hechos 8:12. Y gracias, vamos a leer 8:12. Y dice así, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Pero cuando creyeron, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No está este versículo aquí, pero en Hechos 2:41 también ahí dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y lo que podemos ver es que en el Nuevo Testamento nos hablan de tres pasos acerca del bautismo y tres cosas que suceden para llegar al bautismo. Y ahí sí, si me pudieran poner la pantalla anterior, exactamente, este es gracias. Uno, recibieron la palabra. Primero les predicaron, así como habla aquí, cuando creyeron a Felipe, ¿verdad? Entonces creyeron en el Evangelio, oyeron a Felipe, recibieron la palabra y creyeron en el Evangelio. Y después se bautizaron. Entonces, este es el proceso, ¿verdad? Recibir la palabra, que leer en el Evangelio y bautizarse. Y, y como nosotros podemos ver, primero vamos a recibir la palabra, y es cuando entendemos, escuchamos de Dios y escuchamos lo que nos predican, luego lo creemos, lo hacemos parte de nosotros. Y nuestro tercer paso, que va a ser un paso de obediencia, es el bautizarnos. Y en el Antiguo Testamento podemos ver eso. La gente recibía la palabra, creían y se bautizaban. Y habían personas que en el momento que recibían la palabra, en el momento recibían y ahí justo se bautizaban. Nosotros en nuestros tiempos tomamos más tiempo en hacerlo, ¿verdad? Eh, el tiempo se alarga desde recibir la palabra hasta que se bauticen, pero no es una regla, no es una norma. Uno puede recibir la palabra, creer y bautizarse inmediatamente. Así que, eh, con base a eso, ¿qué necesitamos para ser bautizados? Simplemente creer en el Evangelio. Eso es todo lo que necesitas. Necesitas ser capacitado, necesitas haber tomado ciertos cursos, necesitas ser gran predicador, etcétera, etcétera. No necesitas nada de eso para bautizarte. Lo único que necesitas hacer es creer en el Evangelio. O sea que eso por eso que este es un regalo de Dios, porque no necesitas hacer nada, solo necesitas creer y decir yo me bautizo y ser bautizado. Ahora, en el Nuevo Testamento también eh, era un bautismo por inmersión. Y este es el bautismo por inmersión. Así que nosotros en el ministerio, nosotros como verbo, creemos eh, que es de esa forma como bautizamos. Hay otras iglesias que bautizan de otras formas, ellos tendrán su entendimiento,
Pero nuestro entendimiento bíblico es que nosotros bautizamos por inmersión. O sea, tomamos a la persona, la metemos en el agua, como le decimos, porque creemos que es una identificación con Jesús de su muerte y de su resurrección. Y al ver la palabra bautizar, nosotros podemos ver que esa palabra significa, tiene cuatro significados ahí, como los pueden ver en su pantalla, que es sumergir, meter en agua, inundar o zambullirse. Entonces, de ahí que nosotros creemos que nosotros bautizamos sumergiendo a las personas en el agua. Los metemos al agua y los sacamos. Hay un versículo que es Marcos 1:9. En Marcos 1:9 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús vino de Nazaret, que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Dos cosas interesantes aquí. Uno es que Jesús lo hace. Jesús no tiene pecado, mas sin embargo él lo hace. Por eso es que es un paso de obediencia. Y dos, dice que fue bautizado en el Jordán. O sea que él, por ser bautizado en el Jordán, entendemos que fue de esa manera, que lo sumergido en el agua para poder ser bautizado. Y realmente él, él fue un ejemplo que lo que nos dio. Recuérdense que Jesús, todo lo que Jesús hizo fue bueno. Y Él es nuestro ejemplo de cómo tenemos que vivir nuestra vida. Así que Él se bautiza como un ejemplo. Y todo, como les digo, como todo lo que Él hizo fue bueno y todo lo que Él hizo agradó al Padre. Fue obediente al Padre. Entonces, si Jesús fue obediente de esa forma, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Si Jesús me da esa pauta, ese ejemplo, yo quiero imitarlo y también hacer lo que Él hizo, porque eso es bueno y porque sabemos que de esa forma Él agradó al Padre. En Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y aquí habla lo mismo que estábamos hablando antes, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Se dan cuenta? Morimos con Él y somos resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Y por qué debo de ser bautizado? Fue lo que hablamos primero, como demostración. Primero era como demostración de que voy a seguir el ejemplo de Jesús. Creo que me adelanté un poquito a Matthew. Disculpa, Matthew, si me adelanté con con los slides. Pero la pregunta primera era, ¿por qué debo de ser bautizado? Y de ahí venía, ¿por qué debo ser bautizado? Esta parte de la plática. Y nos basamos en lo que hizo Jesús, que Jesús, aconteció que aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan el Jordán, como hablábamos. Y entonces podemos ver por qué debo ser bautizado, número uno, como una demostración que voy a seguir el ejemplo de Jesús. Como una demostración que voy a seguir el ejemplo de Jesús. Si Jesús lo hizo, si Jesús todo lo que hizo fue bueno, si Jesús todo lo que hizo agradó al Padre y Él se bautizó, entonces al yo bautizarme, yo estoy siguiendo los pasos de Cristo, estoy siendo su discípulo y estoy agradando al Padre. Así que si Él fue obediente, como les decía antes, ¿por qué yo no? Y es un paso de obediencia. Segundo punto de por qué debo ser bautizado. Es como muestra de mi vida en Cristo, como muestra de mi nueva vida, excelente, de mi nueva vida en Cristo. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Que cuando yo me bautizo es una forma externa de mostrar lo que ha pasado en mí internamente. Entonces, ¿por qué debo ser bautizado? Como muestra de mi nueva vida en Cristo. Y ahí sí vamos a ir a leer Colosenses 2:12 una vez más, donde dice sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces,
¿Por qué debo ser bautizado? El primer punto era porque es una demostración que voy a seguir el ejemplo de Jesús. Eso es increíble porque yo estoy diciendo, si soy cristiano, seguidor de Cristo, voy a hacer lo que Cristo hizo. Y él dio este paso de obediencia, entonces como una demostración de que voy a seguir el ejemplo de Jesús, y el segundo como muestra de mi nueva vida en Cristo, porque estoy mostrando que Jesús ha hecho el cambio y ahora lo estoy haciendo eh, físicamente. Y el tercero es, es el primer paso de obediencia después de creer. En Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero Pedro, una vez más, les dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados. El primer paso de obediencia, como hablábamos del punto que estaba antes, el primer paso de obediencia es el primer paso de obediencia después de creer. Es el primer paso de obediencia después de creer. Y ya con esto quiero ir concluyendo y quiero ir terminando. No les va a aparecer ahí el versículo, porque, o si me lo pudieran buscar, Mateo 3:17. Mateo 3:17. Eh, y este Mateo 3:17 con esto quiero cerrar, porque yo quiero que ustedes puedan entender lo importante del bautismo. Y dice Mateo 3:17, gracias Matthew por ponerlo en la pantalla. Y este es el momento en que Jesús llega al Jordán. Está ahí Juan el Bautista, y lo bautiza. Y ustedes se acuerdan que desciende una paloma que es señal del Espíritu Santo, y una voz, dice la palabra en Mateo 3:17, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otra versión dice, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Pero imagínense, y una voz excelente, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Y eso quiere decir que cuando Jesús lo estaba haciendo, Jesús que fue perfecto en esta tierra, cuando él estaba haciendo, una voz del cielo descendió y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo gran contentamiento, o el quien me da gran gozo. Este es mi hijo amado, el cual está siendo obediente a mí y me está demostrando a su amor con este paso. Este es mi hijo amado que no solamente me lo dice, sino que lo está expresando físicamente. Este es mi hijo amado, el cual está dando un paso de obediencia. Entonces, esto es lo que a mí me impacta tanto, porque cuando nosotros nos bautizamos, cuando somos bautizados, en este momento yo me puedo imaginar al Padre poniendo su mirada en la persona que está siendo bautizada, y cuando la bautizamos, me puedo imaginar al Padre decir, este es mi hijo amado, quien me da gran gozo. Esta es mi hija amada, quien me da gran gozo. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia. Y cuando tú te estás bautizando, o la persona se está bautizando, el Señor le está diciendo, gracias, hijo. Tú estás siendo obediente y estás demostrando físicamente y le estás diciendo a todos que me amas. Y de ahí podría escuchar yo esa voz. Este es mi hijo, o esta es mi hija amada, a quien me da gran gozo. Yo creo que todos queremos darle ese gran gozo al Padre. Todos queremos decirle, Señor, Padre, mi Dios, yo quiero ser obediente a ti y quiero dar este paso. Entonces, el bautismo, al entender todo esto, no solamente es algo que los cristianos o los evangélicos hacen, ¿verdad? Ya te bautizaste, ahora ya eres evangélico. No, cuando lo hacemos con el entendimiento, no es porque estamos perteneciendo a una religión o a una secta, si se quiere llamar. No, 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 no. Estamos cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Estamos agradando a nuestro Padre
con base a lo que dice la palabra de Dios. Y cuando lo hacemos, Él dirá estas palabras: este es mi hijo amado, este es mi hijo muy amado. Imagínense, le agregan el muy, quien me da gran gozo. El bautismo es un paso eh, de obediencia importante en nuestras vidas, donde nosotros podemos de esta forma decirle a nuestro Padre amado: yo me identifico con la muerte de Jesús. Como se acuerdan cuando hablamos, dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y creyeres en tu corazón que Él resucitó de los muertos, entonces serás salvo. Pero cuando tú lo estás haciendo, el bautizarte, tú lo estás haciendo físicamente, demostrándole a Él. Y cuando lo haces de esa forma, estás agradando el corazón del Padre. O sea, es un paso de obediencia muy importante que hacer. Yo te invito a que, si lo hiciste antes y no tenías claridad de por qué lo habías hecho, que puedas ver tus notas una vez más y estudiarlo y aprenderlo, porque es importante. Si no te has bautizado, yo te animo a que en los próximos bautismos que vamos a tener, te anotes, y va a ser un gozo para todos el saber que estás dando un gran paso de obediencia. Así que vamos a terminar este tiempo orando y dándole las gracias a Dios. Fíjense que antes de terminar orando, muchas personas piensan que si uno no se bautiza, no es salvo. Y solo quiero hacer como referencia, como paréntesis, porque pasa muchas veces. Cada quien tiene su entendimiento, pero nuestro entendimiento es que sí es un paso de obediencia, pero que si una persona no se llega a bautizar y muere, no quiere decir que no será salva. Y un ejemplo lo vemos en la cruz, cuando Jesús está muriendo y está el ladrón al lado. El ladrón muere. Eh, Cree en Jesús en ese momento, es salvo, y Jesús le dice que va a estar con él, ¿verdad? Pero obviamente no le da tiempo de bautizarse, pero Jesús le dice que él va a estar con él. Por eso es que nosotros creemos que sí es importante dar el bautismo, pero si una persona no se bautizara, no llegara a dar ese paso de obediencia y fallece, no creemos que tampoco no va a ser salvo. Pero con eso no quiero decir que no des el paso de obediencia, porque es un paso de obediencia donde vas a agradar a tu Padre, vas a agradar a tu Dios. Es un paso importante en tu vida, donde tú quieres agradar a Dios. Es un paso donde tú quieres que el corazón de Dios se agrade. Así que vamos a terminar este tiempo dándole gracias a Dios y dándole las gracias por este regalo que Él nos da, que es el regalo número 9 de los que hemos aprendido, y que lo podamos atesorar en nuestros corazones. Así que donde estás, por favor, ora conmigo. Amado Padre, gracias te damos por los regalos que tú nos das. Gracias porque eres nuestro Dios. Gracias porque este es un regalo del bautismo donde nosotros podemos, Señor, reconocer que somos tus hijos y así mismo dar pasos reconociendo que tú eres nuestro Dios, y pasos de obediencia para demostrarte que te amamos, que tú eres lo más importante en nuestras vidas, que tú eres nuestra prioridad. Paso de obediencia para demostrarte que tú eres nuestro Dios y que tú eres lo primero, y que nos identificamos con la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Gracias por darnos estos regalos. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor, gracias porque es por tu misericordia que nosotros podemos deleitarnos y disfrutar de todo esto. A ti te damos toda la gloria, mi Dios, toda la alabanza y toda la adoración. Y asimismo te damos las gracias por esta reunión que hemos tenido hoy. Sabemos que la hemos hecho por Zoom y nos hemos podido conectar y hemos podido estar juntos. Gracias porque nos das el privilegio de poderlo hacer y de poder estar en contacto de esta manera. A ti, mi Dios, te damos toda la gloria y toda la alabanza, y oramos para que también nos bendigas esta semana, que sea una semana de bendición productiva, donde podamos glorificar tu nombre en todo lo que hagamos. Que tu gracia, Dios, que tu favor esté sobre nosotros, con nosotros, en todo momento y en todo lugar donde nosotros vayamos. Te damos toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
Hermanos, que el Señor me los bendiga. Gracias a cada uno por conectarse. Gracias a cada uno por estar presente en esta reunión. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando @verbosocal y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonga, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.